Hola, mi nombre es Ramón de Learn Spanish 69. Hoy vamos a escuchar una historia simple en español que es perfecta para principiantes. Primero la escucharemos con subtítulos, después con traducción y por último sin subtítulos. Al final te dejaré un cuestionario y vocabulario útil. Una semana muy ocupada. Marta vive en una ciudad pequeña. El lunes suena el despertador. Marta abre los ojos. Ella está muy cansada. Se levanta muy rápido. Luego prepara el desayuno. Come pan con queso. También bebe un café. Después sale de casa. Va al trabajo en autobús. El autobús llega tarde. Marta mira su reloj. Ella llega un poco tarde. Su jefe está ocupado. El día pasa rápido. Por la tarde llueve mucho. Marta no tiene paraguas. Corre hasta una tienda. Compra un paraguas rojo. Luego vuelve a casa. El martes Marta tiene clase. La clase empieza temprano. Ella estudia español. La profesora es amable. Marta aprende palabras nuevas. Después visita a su amiga. Las dos toman té. Hablan sobre sus planes. Regresa a casa feliz. El miércoles hay mucho trabajo. Marta responde muchos correos. También atiende llamadas. A mediodía come una ensalada. Después sigue trabajando. Termina muy tarde. Está cansada otra vez. El jueves pierde una carpeta. Busca en su oficina. Busca debajo de mesas. Busca cerca de ventanas. Finalmente encuentra la carpeta. Está detrás de una silla. Marta sonríe tranquila. El viernes lleva su paraguas. El cielo está gris, pero no llueve nada. Sus compañeros se ríen. Marta también se ríe. Después termina su trabajo. Por la noche descansa. El sábado visita el mercado. Compra frutas frescas. Compra verduras también. Ve flores muy bonitas. Habla con un vendedor. Luego vuelve caminando. Hace buen tiempo. El domingo duerme más. Prepara un desayuno especial. Lee un libro interesante. Después limpia la casa. Por la tarde descansa. Mira una película divertida. Al final sonríe contenta. Fue una semana ocupada, pero también muy buena. Ahora vamos a escuchar la historia en partes con traducción. Una semana muy ocupada. A very busy week. Marta vive en una ciudad pequeña.
Marta lives in a small town. El lunes suena el despertador. The alarm clock rings on Monday. Marta abre los ojos. Marta opens her eyes. Ella está muy cansada. She is very tired. Se levanta muy rápido. He gets up very quickly. Luego prepara el desayuno. Then prepare breakfast. Come pan con queso. Eat bread with cheese. También bebe un café. He also drinks a coffee. Después sale de casa. Then he leaves home. Va al trabajo en autobús. He goes to work by bus. El autobús llega tarde. The bus is late. Marta mira su reloj. Marta looks at her watch. Ella llega un poco tarde. She arrives a little late. Su jefe está ocupado. Your boss is busy. El día pasa rápido. The day goes by quickly. Por la tarde llueve mucho. It rains a lot in the afternoon. Marta no tiene paraguas. Marta doesn't have an umbrella. Corre hasta una tienda. Run to a store. Compra un paraguas rojo. Buy a red umbrella. Luego vuelve a casa. Then he goes back home. El martes Marta tiene clase. Marta has class on Tuesday. La clase empieza temprano. Class starts early. Ella estudia español. She studies Spanish. La profesora es amable. The teacher is kind. Marta aprende palabras nuevas. Marta learns new words. Después visita a su amiga. Then she visits her friend. Las dos toman té. The two of them are drinking tea. Hablan sobre sus planes. They talk about their plans. Regresa a casa feliz. He returns home happy. El miércoles hay mucho trabajo. There's a lot of work on Wednesday. Marta responde muchos correos. Marta answers many emails. También atiende llamadas. She also answers calls. A mediodía come una ensalada. At midday, he eats a salad. Después sigue trabajando. Then he continues working. Termina muy tarde. It ends very late. Está cansada otra vez. She's tired again. El jueves pierde una carpeta. On Thursday, he loses a folder. Busca en su oficina. Look in his office. Busca debajo de mesas. Look under tables. Busca cerca de ventanas. Look near windows. Finalmente encuentra la carpeta. Finally, he finds the folder. Está detrás de una silla. He's behind a chair. Marta sonríe tranquila. Marta smiles calmly. El viernes lleva su paraguas. On Friday, he carries his umbrella. El cielo está gris, The sky is gray, pero no llueve nada.
but it's not raining at all. Sus compañeros se ríen. His classmates laugh. Marta también se ríe. Marta laughs too. Después termina su trabajo. Then he finishes his work. Por la noche descansa. He rests at night. El sábado visita el mercado. He visits the market on Saturday. Compra frutas frescas. Buy fresh fruit. Compra verduras también. Buy vegetables too. Ve flores muy bonitas. Look at the beautiful flowers. Habla con un vendedor. Talk to a salesperson. Luego vuelve caminando. Then he walks back. Hace buen tiempo. The weather is nice. El domingo duerme más. He sleeps more on Sunday. Prepara un desayuno especial. Prepare a special breakfast. Lee un libro interesante. Read an interesting book. Después limpia la casa. Then clean the house. Por la tarde descansa. He rests in the afternoon. Mira una película divertida. Watch a funny movie. Al final sonríe contenta. Finally, she smiles contentedly. Fue una semana ocupada, It was a busy week, pero también muy buena. but also very good. Por último, vamos a escuchar la historia sin subtítulos para comprobar qué porcentaje entiendes. Una semana muy ocupada. Marta vive en una ciudad pequeña. El lunes suena el despertador. Marta abre los ojos. Ella está muy cansada. Se levanta muy rápido. Luego prepara el desayuno. Come pan con queso. También bebe un café. Después sale de casa. Va al trabajo en autobús. El autobús llega tarde. Marta mira su reloj. Ella llega un poco tarde. Su jefe está ocupado. El día pasa rápido. Por la tarde llueve mucho. Marta no tiene paraguas. Corre hasta una tienda. Compra un paraguas rojo. Luego vuelve a casa. El martes Marta tiene clase. La clase empieza temprano. Ella estudia español. La profesora es amable. Marta aprende palabras nuevas. Después visita a su amiga. Las dos toman té. Hablan sobre sus planes. Regresa a casa feliz. El miércoles hay mucho trabajo. Marta responde muchos correos. También atiende llamadas. A mediodía come una ensalada. Después sigue trabajando. Termina muy tarde. Está cansada otra vez. El jueves pierde una carpeta. Busca en su oficina. Busca debajo de mesas. Busca cerca de ventanas.
Finalmente encuentra la carpeta. Está detrás de una silla. Marta sonríe tranquila. El viernes lleva su paraguas. El cielo está gris, pero no llueve nada. Sus compañeros se ríen. Marta también se ríe. Después termina su trabajo. Por la noche descansa. El sábado visita el mercado. Compra frutas frescas. Compra verduras también. Ve flores muy bonitas. Habla con un vendedor. Luego vuelve caminando. Hace buen tiempo. El domingo duerme más. Prepara un desayuno especial. Lee un libro interesante. Después limpia la casa. Por la tarde descansa. Mira una película divertida. Al final sonríe contenta. Fue una semana ocupada, pero también muy buena. Ahora responde las preguntas. ¿Qué compra Marta el lunes? ¿Dónde estudia Marta el martes? ¿Qué pierde Marta el jueves? ¿Cómo está el cielo el viernes? ¿Qué hace Marta el domingo por la tarde? Ciudad pequeña. Small town. Despertador. Alarm clock. Muy cansada. Very tired. Desayuno. Breakfast. Café. Coffee. Autobús. Bus. Trabajo. Job. Llega tarde. Arrives late. Paraguas rojo. Red umbrella. Clase de español. Spanish class. Palabras nuevas. New words. Amiga. Friend. Correos. Mail. Oficina. Office. Carpeta. File. Compañeros. Companions. Mercado. Market. Frutas frescas. Fresh fruit. Buen tiempo. Good weather. Película divertida. Funny movie.